Bien, gente, cualquier problema, si llegan a tener inconveniente con la calidad del audio o algo así, no se preocupen, estoy conectándome a través del celu para salir al paso. Tuve un pequeño problema con un corte de internet, así que me estoy conectando a través del celu, por eso no enciendo la cámara. Pero si llegan a tener un inconveniente con el tema del audio y no se escucha o necesitan que repita algo, por favor me confirman, así queda claro el tema, ¿no? Para que no se pierda el concepto. Bueno, continuamos entonces con lo nuestro. Hoy tenemos un temita nuevo. Antes de nada vamos a repasar el ejercicio de ayer. Quedó uno que lo hicimos a último momento y yo tenía un problema acá con el GoLib. Más que con el GoLib, estaba teniendo un inconveniente con el Visual Studio Code, que me tiene mal configurado. Se ve que en la versión en español me tiene mal configurado el elemento length, que es punto length, ¿no es cierto? Length GTH. Esa sería la forma correcta. Pues yo a veces me olvido y hay muchas cosillas. Estos yankees no se ponen de acuerdo, donde es GTH. Bueno, esto yo lo tenía configurado como GTH, entonces jamás en la vida, como GHT, como la mayoría de las cosas en inglés, como write, qué sé yo, todo lo que termina en GHT en inglés. Y me lo autocorregía en GHT, perdón. Entonces me daba ese error y nunca llegaba, ¿no es cierto?, a que me funcione. Tenía todo bien escrito y me daba ese error. Así que cerciórense de que sea el largo de un arreglo de una palabra, sea len GHT. Esa sería la forma correcta, ¿no? A mí particularmente debe ser por la versión del Visual Studio Code que le faltaba corregir ese. Ponía y automáticamente me lo autocompletaba como GTH. Entonces por eso es que me daba ese error. Es simplemente eso para tener en cuenta. Nosotros hicimos hasta el ejercicio 64. Teníamos que cargar un email y un currículum de una persona y mostrar el mensaje: currículum supera los 2000 caracteres. Bien. Voy a resolver el ejercicio 63 nuevamente, pero ¿cuál sería el tema nuevo, Matías? Vamos a ver clases. Vamos a trabajar con clases propias, ¿no? Veníamos con clases nativas del JavaScript. Ahora vamos a empezar a trabajar con las clases propias. Es todo un mundo, así que ya lo vamos a empezar. Vamos a ver clases propias y vamos a ver archivo externo. Con eso arrancamos. Bien. Vamos a rehacer el ejercicio 63 y bueno, y el 64, ya que estamos, que no a mí particularmente estaba dando ese error rarísimo. Era el autocompletar que está mal configurado. Vi la forma de corregirlo y tenía al revés la TH, por eso es que me daba ese error. Bien, lo que les decía es lo siguiente. El ejercicio 63 pedía confeccionar una página que muestre 4 lenguajes de programación que el usuario puede seleccionar si los conoce. Luego mostrar un mensaje indicando la cantidad de lenguajes que ha seleccionado el operador, ¿no es cierto? Eso es lo que me decía. Bien, vamos a confeccionar, vamos a hacer las cosas como deben ser. A partir de ahora vamos a trabajar de este modo. Para trabajar lo que es HTML, que es lo que el usuario ve, que es la cara visible del sistema, de la página que trabajamos nosotros, vamos a trabajar siempre en nuestra página, en nuestro documento HTML. Y vamos a empezar a separar a partir de hoy los archivos de JavaScript en un archivo diferente externo al HTML que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a trabajar con archivos JavaScript un poco más elaborados y
que pueden ser reutilizados en distintos ejercicios. Entonces, para no estar reescribiendo funciones y código y toda la historia, la idea es ya que vamos a empezar a separar los chanchos con los chanchos y las vacas con las vacas en distintos corrales, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, por eso es el objeto, ¿no es cierto?, de rehacer este ejercicio, pero ya separando el código de JavaScript del HTML. Como siempre, para comenzar nuestro ejercicio, lo que tenemos que hacer es desarrollar el formulario que va a capturar la información que necesitamos. Particularmente, necesitamos un formulario que muestre 4 lenguajes de programación, dijimos, ¿no? Entonces, podemos crear, ¿no es cierto?, un título para que el usuario elija, un H3, por ejemplo, que diga seleccione los lenguajes de programación que conoce. Bien, ese sería, ¿no es cierto?, el título del sistema que vamos a marcar. Luego, por ejemplo, podemos crear, por ejemplo, una tabla. Y esta tabla le vamos a dar, ¿no es cierto?, un border. Vamos a darle 1. No vamos a usar CSS, simplemente vamos a simplemente le vamos a dar un border 1, o le vamos a dar border solo nomás para que quede por básico. Entonces, allí lo que vamos a hacer es, vamos a crear una tablita que va a tener 4 filas y 2 columnas. Entonces, o simplemente podemos hacer que tenga una tabla que tenga, sí, serían 4 filas nada más, ¿no es cierto? Entonces, quedaría, ¿no es cierto?, con una fila, 2, 3, 4 para cada lenguaje, ¿no? Entonces, sería table row, sería el renglón 1, en donde tendríamos, ¿no es cierto?, allí en este renglón tendríamos, ¿no es cierto?, un lenguaje, por ejemplo, PHP. Y en la otra columna tendríamos, por ejemplo, el input. Vamos a hacer así, prolijo, ¿no es cierto? Tenemos un renglón. Bajamos esto para que quede así. Y aquí lo que vamos a tener. Borro esto que está acá. Bien. Acá es donde vamos a poner, ¿no es cierto?, nuestro input, que no va a ser de tipo texto. Este va a ser un type checked. Checkbox. Ahí está. Le sacamos el name, no hace falta el name de momento. Y vamos a ponerle PHP. Bien, ahí tenemos el input. Luego tenemos, este sería la primera fila y la primera columna, ¿no es cierto? Y la segunda columna. Si lo vemos a esto, iría quedando de esta manera. Tampoco complicado achicar acá. Lo vamos a achicar esto. Así vamos viendo qué es lo que se va haciendo. Bueno, ahí quedó más o menos presentable. Entonces ya me va apareciendo, seleccionar el lenguaje de programación que conoce, con PHP, ¿no es cierto? Ahí estaría. Lo mismo vamos a hacer para ¿qué cosa? Para otros 3 lenguajes más. 1, 2, 3, 4. Entonces, acá lo único que vamos a cambiarle, en vez de PHP, vamos a poner
C#, por ejemplo, y acá vamos a poner C#, y aquí ponemos Python. El lenguaje, acá como ID le ponemos Python. Acá como último lenguaje ponemos JavaScript. Y ponemos acá JS, nada. Listo. Entonces ahí teníamos, como ven, va apareciendo todo nuestra paginita, que tenemos los checkbox, que son los que nos van a servir para indicar, ¿no es cierto?, que el usuario vaya seleccionado. Ese sería. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la gente que se va sumando. Matías, yo sabía, vos, Matías Menichetus, no sé si vos viniste ayer o recién hoy te sumás. Te respondí creyendo que viniste ayer. Yo no sabía si viniste ayer o no. Ah, ok. No, entonces si viniste ayer, sí. No, arrancamos con clases dentro de un rato. Este ejercicio que lo estamos haciendo ahora, lo estamos rehaciendo, pero la idea es ver cómo enlazamos todo con un archivo externo, ¿no? Fíjense que estoy trabajando puramente con HTML aquí adentro, ¿no? No tengo nada de JavaScript. Entonces, simplemente estoy armando la cara del programa. Entonces, selecciono el lenguaje de programación que conoce el usuario. No, el tema nuevo de hoy va a ser clases. Clases propias, no nativas. Bien, entonces tenemos aquí el HTML, ya tenemos armadito, ¿no? Nuestra tablita con todos los temas que queremos mostrar. Ahora nos falta el botoncito. Luego que terminó la tabla era simplemente para que quede así prolijo, ¿no?, esto que tenemos acá, porque si no queda todo medio como explotado y no es la idea, ¿no? Entonces acá dentro del formulario, esto lo vamos a meter dentro de un formulario. Escribimos un form. Es el form que es el que va a realizar la acción en sí. Sacamos action porque de momento no mandamos nada a un servidor. Y acá dentro del formulario podemos meter la tabla. O viceversa, es indistinto. Entonces aquí dentro del form ponemos la tabla que hicimos recién. Ahí está. Ahora sí, como ya está dentro de una tabla y ya la tabla está cerrada, acá dentro del form podemos, una vez que cerramos la tabla, podemos poner el botón para enviar o chequear, ¿no es cierto?, información. Con un input, type button. Allí lo que vamos a hacer es, vamos a darle el value, que el value siempre es la etiqueta del botón. Fíjense que ahí aparece el botoncito, pero no tiene nada. Le ponemos con value, ¿no es cierto?, verificar. Entonces, acá en verificar va a aparecer el botoncito, ¿no? Podemos, si querer, poner acá un break después de la tabla para que no quede pegado. Ahí quedó un poquito más abajo, ¿ves? Se va viendo cómo queda. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro botón. Ya tenemos los lenguajes. La diferencia con lo de ayer es que lo metimos adentro de una tabla para que quede un poco más prolijo, nada más. Y lo otro es que ahora tenemos que enlazar, ¿no es cierto?, nuestro botón todavía no está funcional. Está el botón, pero no está funcional, ¿no? Bien, ¿cuál es la diferencia con lo que vimos ayer? Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a crear un archivo externo dentro de la misma carpeta que estamos trabajando todos los HTML y vamos a llamarle código, por darle un nombre, vamos a llamarle código punto con la extensión punto JavaScript, JS. Entonces creamos un nuevo archivo. Yo lo voy a eliminar a este que tengo y les voy a mostrar. Crea un nuevo archivo allí, ¿no es cierto? Y ponen código.js, por darle un nombre, ¿no? Entonces ya tengo allí mi archivo código JavaScript y allí lo que voy a hacer es voy a escribir toda la codificación JavaScript que voy a manejar con mi programita que estoy creando aquí, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer este ejercicio? El ejercicio 63 era, ¿no es cierto?, que teníamos que mostrar 4 lenguajes
y que después de seleccionados, estos que están aquí, me muestren, ¿no es cierto?, cuántos lenguajes se habían seleccionado. Si se seleccionaron 4, se seleccionaron 5, etcétera, ¿no? Lo teníamos por aquí. Esto sería JavaScript 63, perdón. 63 lo habíamos hecho. Esto teníamos que crear una función que chequeaba los lenguajes y contaba cuántos lenguajes había. Bien, eso era lo que teníamos que hacer. Bueno, todo bien, pero eso estaba todo dentro del mismo HTML. Ahora lo que queremos es separar el código, ¿no es cierto? Entonces, podemos crear aquí dentro de nuestro archivo JavaScript exterior, elaboramos. A partir de ahora vamos a trabajar de esa manera. Vamos a crear la función que va a chequear los lenguajes que el usuario va a seleccionar. Entonces sería acá, función, chequear. Esta función chequear lo que va a hacer es, va a controlar cuántos, ¿no es cierto?, cuántos lenguajes se chequearon aquí. Bien, para que, algún detalle importante, para que este HTML quede enlazado con este archivo exterior JavaScript que estamos creando, lo que vamos a hacer es, antes que nos olvidemos, porque si no después no funciona y vamos a tener drama, es antes de cerrar el body, vamos a escribir script y dentro de la primer etiqueta de script vamos a escribir src. src, aquí está pegado. src y le damos enter, que viene a decir de source, recurso, y entre comillas le ponemos el nombre, ¿no es cierto?, de el código externo que estamos trabajando. En este caso particular para nosotros sería código.js, y de esa manera queda enlazado de manera mágica nuestro archivo exterior de JavaScript con la página HTML que estamos trabajando. Entonces repito, ¿cuál es el paso? Para enlazar este código exterior de JavaScript que estoy trabajando, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es, antes de cerrar el body, voy a bajar un poquito acá porque queda muy pegado, escribo src, script, y dentro de la primera etiqueta de script, escribo source o src, y automáticamente ahí le pongo adentro de las comillas el nombre del archivo en donde estoy trabajando el código JavaScript. Código.js. Y ya quedó enlazado. Bien. Bueno, entonces allí quedó enlazado nuestro JavaScript. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que contar, ¿no es cierto? Teníamos que tener una función que cuente cuántos cheques teníamos aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá en la función chequear, nosotros vamos a ahorrar tiempo. Ya la tenemos hecha esa función, ayer la hicimos. Código 63, acá está. La voy a copiar. Y la pego acá. Saco acá chequear porque está doble. Y saco esta. Ahí creo que saqué todos los... A ver, me está sobrando una llave. Else. Y ahí cierro la última. Ahí estaría. Esta última llave es de la función. Y este era del else. Por eso que me estaba quedando un poco colgado. Bueno, ahí estaría la función que habíamos hecho ayer, que es la que chequeaba, ¿no es cierto?, todos los cheques que habíamos puesto aquí. ¿Ah? Fíjense que si doy verificar hasta ahora no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo ningún enlace.
Entonces volvemos acá y recordemos que el botón tenía que tener, era del tipo botón y tenía que ser, ¿no es cierto?, on click. Y allí le pasábamos, ¿no es cierto?, el nombre de la función que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Chequear, creo que le puse. Sí, chequear. Listo. Le ponemos allí, chequear. Esa era la función que le estamos pasando como parámetro, ¿no? Ahí tenemos chequear. De momento no funciona porque si bien cargamos acá, que vamos a trabajar con eso, ahora lo que vamos a hacer acá es con un script nuevamente y allí, aquí. Hola, ¿qué tal? No sé si me están escuchando. Hola Sergio, sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Sí, estaba preocupado porque no me podía conectar. Cuando puedas me habilitas para compartir la pantalla, así continúo. Ahí está habilitado. Ok, bueno, muchas gracias. Gente, mil disculpas por los inconvenientes técnicos de hoy, pero bueno, queremos salir adelante, como sea. Bien, recapitulando un poquito, lo que hicimos es, creamos un HTML, ¿no es cierto?, donde teníamos una tablita que mostrábamos los lenguajes que teníamos que seleccionaba el usuario y de allí indicamos cuántos conocía y cuántos no, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Lo otro que teníamos que ver era que nuestro archivo de JavaScript lo estamos escribiendo en un archivo externo que le llamamos código.js. Y ese archivo .js, que es el archivo de JavaScript, que es externo, ¿por qué lo estamos haciendo externo? Para que ya nos quede, y si tenemos que reutilizar las funciones y demás más adelante, directamente hacemos mención, llamamos ese archivo externo JavaScript, y ya no es necesario que estemos retipeando todas las funciones y demás que tenemos para nuestras páginas. Esa es la idea, ¿no?, de aquí en adelante ir trabajando ya con archivos externos, lo que vulgarmente se conoce como modularización de archivos. Es decir, cuando yo modularizo, lo que hago es separo el HTML, el JavaScript y el CSS en archivos diferentes. Creo solamente el andamiaje de todo el contexto en el HTML puro y de aquí llamo a los archivos externos JavaScript, que me va a controlar los datos, y CSS, que me va a dar el estilo o, digamos, la apariencia a la página. Más adelante vamos a integrar todo. De momento, por el momento, vamos a aprender cómo sacarnos de encima todo lo que es la codificación de JavaScript en otro lado. Bueno, en este archivo JavaScript exterior lo que había hecho era la función que chequeaba, ¿no es cierto?, los vistos del usuario, que seleccionaba qué lenguajes conocía, si conocía PHP, si conocía JavaScript y demás. Hay que tener en cuenta que los elementos tienen un ID. El ID son, ¿no es cierto?, JavaScript, tienen que coincidir porque si no, no va a dar error. Tenemos Python, que eso estaba, Java, que no lo teníamos en el anterior. ¿Y qué más? No, el segundo, hay cosas que nosotros escribimos distinto acá. El primero es Java, pero acá no es Java, sino es PHP. Sino, eso era para el ejercicio de ayer. Acá lo corregimos. Ahí quedó bien. El segundo es Sharp. C Sharp. El tercero era Python. Y el cuarto era JavaScript. Bien. Para que quede todo igual, ¿no? Si no, no va a dar error. Esto era del ejercicio de ayer, que lo copiamos y pegamos, va a quedar con no va a encontrar nunca los IDs. Ahora sí, revisamos, quedó PHP, acá es C Sharp. Quedó C Sharp, después, perdón, PHP
quedó acá. C Sharp. El tercero es Python. Y el último JavaScript. Eso creo que está bien. Y acá en el llamado de la función tiene que estar igual, sí. Bueno, esto es el HTML, ¿no es cierto? Está todo ok. Y lo que tenemos era el botón, que si hacemos clic acá en verificar, el usuario no conoce ningún lenguaje, por supuesto. Está funcionando ya. ¿Por qué está funcionando? ¿Por qué? Porque está llamando acá abajo. Si yo no escribí ninguna función de JavaScript, ¿cómo está funcionando esto? ¿Por magia? No. Porque acá cuando le puse yo acá el JavaScript, le pongo que el recurso, el source, es el código.js que escribí acá afuera. Por eso es que en vez de escribir todo un choclo de código de JavaScript acá, amontonando todo esto, que es lo que no se debe hacer, cuando estamos aprendiendo no hay problema, pero ya teníamos que empezar a apuntar a sacar el código de afuera, de JavaScript, afuera del código HTML. Entonces, por eso es que ya está funcionando. Es decir, ya aprieto el botón verificar y ya está llamando en el onClick, está llamando a la función chequear, y chequear no hay nada acá de chequear. Chequear está acá afuera. Está en esta página que se llama código.js, que es el que tiene todo el código, ¿no? Si seleccionamos acá, por ejemplo, estos dos lenguajes, dice el lenguaje conoce 2, si seleccionamos los 3, conoce 3 lenguajes, y seleccionamos todos, tendría que verificar acá 4, ¿no? Efectivamente, está funcionando todo ok, sin necesidad, fíjense de haber tipeado nada. Esa función chequear ya está aquí programada y la enlazamos al código externo, código JS. Lo enlazamos simplemente antes de cerrar el body con el recurso source y el nombre del código JS, que en donde tenemos programadas las funciones, etc. Nada más tenemos que poner esto y ya está. Ya quedó enlazado. ¿Está? Bien. ¿Alguna consulta, gente? Sí, una consulta. Sí. Decime. El código source, digamos, ¿tiene que estar en la misma carpeta o se le puede dar una dirección o les puedes dar una ruta, incluso le puedes dar una ruta de internet que esté fuera en otro servidor. Le escribí acá en source, le puedes escribir toda una ruta de URL de internet completa. Si perfecto. No le pones nada, esto es como que está en la misma carpeta, ¿no es cierto? Perfecto, en la misma dirección. Entonces, si no le pongo C o el disco D, donde esté. Exactamente. Perfecto. Gracias. No, a vos por preguntar. Algunas personas suelen tenerlo en otra carpeta. Lo ideal ya vamos a ver más adelante cuando creemos algún proyecto, que vamos a crear nuestra propia carpetita que va a tener todos los códigos JavaScript separados, ¿no? Entonces ahí sí le vamos a dar, por ejemplo, JS barra, esta va a ser la carpeta donde vamos a tener todos los códigos y allí el nombre del archivo particular que necesitamos de JavaScript. Pero acá como lo pusimos en la misma carpeta, simplemente llamándolo así de este modo, ya lo busca y lo encuentra. Si no lo encuentra así, lo tienen que refrescar o cerrar el GoLib y lo tiene que tomar. Ahí dice, bueno, que no reconoce ningún lenguaje. Bueno, ese era simplemente el tema nuevo, el temita nuevito que faltaba ver, recapitulando lo que vimos ayer, de cómo, ¿no es cierto?, enlazar un archivo externo JavaScript a nuestro HTML sin necesidad de codificar todo acá en la misma página, ¿no? Esto queda mucho más limpio y solamente me preocupo de codificar el formulario, la página y todas esas cosas, y no ensuciarlo con ningún otro código, ningún otro lenguaje. No hay nada acá, solamente hay HTML y la mención, el link para que se enlace con el código de JavaScript exterior que creen. Bueno, allí estamos entonces. Vamos. Carlos, no se vincula tu HTML, no se vincula con el archivo JavaScript. Bueno. ¿Qué puede estar pasando? Que el código esté bien escrito, ¿no? Primero que esté en la misma carpeta, desde el vamos, ¿no? Que esté en la misma carpeta. Yo lo puse en la misma carpeta para facilitarnos la vida, para que no haya problema. Después, que sea el mismo nombre, fíjate que sea el mismo nombre con la misma extensión. Eso es uno. Esto que está aquí,
el recurso, fíjate que esté entre comillas. Ese sería un tema. ¿Se escucha, Jorge? Sí, te escucho. Sí, en teoría tengo todo eso que estuvo mencionando. Tengo el código .js entre comillas, lo tengo en la misma carpeta de archivo. El GoLib lo cerraste y lo volviste a abrir. Sí, ahora lo vuelvo a hacer para probar de nuevo. A ver. A veces te hace error el GoLib, por eso te pregunto. Sí, pero no lo pongo, clico en la parte del botón, pero no interactúa, digamos, no me sale ninguna alerta. A ver, vamos a compartir tu pantalla a ver si podemos solucionar porque hace errores raros al principio. A veces no sabes si es el GoLib, si es el Visual Studio. Así que vemos de compartir. Ahí está listo para compartir tu pantalla si querés, Carlos. Ahí estamos viendo JavaScript, tenés el JS, lo tenés en la misma carpeta. Sí, está acá. Ah, ok. Bien. Corre tu HTML, arrastra la pestaña esa que dice ejercicio 63.2 al navegador directamente, arrastrarlo y soltarlo a ver que te lo abra directamente el navegador. Ok. Que sería este que estás mostrando, ¿no? Sí. Ahí lo hice y no interactúa. No me está mostrando nada. Fíjate si lo puedo compartir. Ahí te lo muestro. Ahí está. Apretá F12 para ver que te muestre la consola, a ver qué error te está tirando. ¿Está tirando algún error? Apretá abajo donde dice consola. ¿Qué te dice? Con clic. Fíjate, vamos al código de JavaScript. Me parece que ahí está el error. El código de JavaScript. Bien, la función se llama cargar datos. Sí. La función se llama cargar datos. Vamos a tu HTML. Vamos a ver si se llama igual. Le estás dándole un clic a cargar datos. Se llama igual, ¿no? Sí. Che, qué raro, che. No te lo está encontrando. Te está diciendo allí que no está encontrando la función. Me marcó un error acá en la línea 16, ¿puede ser? ¿Hay algo que está mal escrito quizás? La otra cosa. Fíjate si coinciden los ID. Fíjate si coinciden los ID de los getElement de tu HTML. Fíjate, Python, JavaScript. Eso también puede ser un error. Primero es Python, JavaScript, Java, PHP. En teoría está bien. Puede ser que recién la consola de Chrome me marcaba la línea 16 de acá, del archivo JavaScript. Sí, pero no te decía que no, que el elemento no lo encontraba el elemento. Ahí mostró de vuelta la consola. Decía que no lo encontraba. Encargar datos. Selecciona. Si te dice que el input, el elemento de entrada, no te lo está encontrando en cargar datos. Selecciona, hacerle ponerle los checked, a ver si hace algún que otro error hace, ponerle. Y selecciona un par y dale cargar datos. Sí,
te sigue. La cantidad no está definida. A ver, No define la vamos. cantidad, dicen. Sí. No, te dice que no está definida la cantidad. Vamos al JavaScript nuevamente. A vos te funcionaba bien ayer todo eso, ¿no? Sí, sí, de hecho, es un duplicado del Expresivo 63 que sí funciona, que ya lo tengo hecho. A ver qué variable te está dando la cantidad. El contador está bien, está 0. Profesor, ahí debe ser porque dice cantidad y contador. Porque cantidad no está en ningún lado ahí la cantidad. Ahí en el if. Ese cantidad. Fíjate, cantidad donde lo tenés declarado. Bueno, no está en ningún lado y no está sumando ni nada. Y ahí no hace la condición del si es mayor a 0. Puede ser eso. A ver. Sí. A ver. Excelente. A ver, pantalla, pues nos estamos viendo. Ahora te da. Sí, era Sí. eso, no encontraba. Era la variable, no la encontré la variable. Sí, había un error de nombre variable nada más. Bueno, menos mal. Gracias, Ariel. Sí, hay que estar De muy nada, afilado, hay que estar súper afilado para encontrar ese detalle, ¿eh? Decí que Ariel tiene los ojos chiquitos. No, igual me sirvió, profe, también el tema de ir evaluando lo que usted marcaba, porque normalmente uno es como que lo da por hecho, y el repasarlo así me da la certeza de fijarme en otras cosas ahora. Así que también, gracias por el tiempo. No, de nada. Son detalles muy, muy meticulosos que cuando copias y pegas no te das cuenta y te da error y te querés matar porque para vos está todo bien y en realidad hay una lógica que es a lo mejor copiaste y pegaste y una variable era con mayúscula o a lo mejor era otro nombre o era el orden de las variables y ahí sucede ese problema. Pero no hay problema. Gracias a vos por compartir el problema. Justamente es muy común este tema cuando uno copia y pega. O sea, es lindo copiar y pegar, pero puede traer algunos dolores de cabeza a veces. Y acá está simple. A veces tenés que entregar el trabajo al otro día a la madrugada y te querés morir porque no encontrás para vos está perfecto. Ya lo vas a sufrir y vas a entender lo que te estoy diciendo. Bueno, voy a compartir pantalla nuevamente. Bueno, acá tenemos nosotros, acá tenemos, ¿no es cierto?, el ejercicio. Entonces la idea era cómo enlazábamos con el archivo externo. Bien, vamos a comenzar ahora. Era esta la idea, ¿no? De ver que vamos a empezar a trabajar con el JavaScript afuera. Vamos a empezar a trabajar ahora un poquito con el tema de las clases, ¿no? Las clases, es decir, vamos a trabajar con nuestras clases personales. Bien, yo lo que voy a hacer es voy a cerrar esto aquí, voy a agrandar esto. Y para trabajar con las clases, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cierro esto de acá. Y veamos que cuando yo borro de momento acá, función chequear, esto no lo voy a estar usando. Lo borro para que limpie. Cuando yo trabajo con una clase personal, nosotros, para entender qué era una clase, al principio cuando empezamos a ver un poquito esto de las clases y demás nativas de JavaScript, nombramos que las clases eran como conjuntos que contenían elementos. A dichos conjuntos. Y estos conjuntos, dentro de cada uno de estos conjuntos había elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, y etcétera, ¿no? Bueno, se pone solo. Ahí estaría. El asunto es que yo tengo un conjunto y dentro de esos conjuntos tengo varios elementos, ¿cierto? Bueno, en JavaScript
Estos conjuntos, en vez de llamarse como matemática conjunta, se llaman clases. Clases, ¿cierto? Y dentro de las clases hay objetos. Objeto 1, objeto 2, objeto 3, etc. Tantos como me hagan falta, ¿no? Es decir, para hacer una analogía, dentro de un conjunto yo tenía varios elementos, ¿no es cierto? Y todos esos elementos comparten ciertas características. ¿Ah? Por ejemplo, tengo el conjunto de perros y todos los perros, indistintamente el tipo de raza, tienen ciertas características comunes a todos ellos. Todos mueven la cola, todos tienen 4 patas, todos ladran, etc. Bueno, acá las clases, en JavaScript ya no tenemos conjuntos, vamos a llamarle clases. Y cada clase tiene objetos y dichos objetos comparten ciertos atributos también, ¿no es cierto? Es decir, si yo trabajo con la clase empleado, bueno, los empleados van a tener un legajo, un sueldo, un número de email, una dirección email, número de teléfono, etc. Es decir, todos los empleados tienen datos particulares que comparten con los otros empleados que están dentro de la clase empleado que estoy programando. Es decir, los objetos acá pasan a ser cosas abstractas, representaciones abstractas, ¿no es cierto?, de ciertas características que estamos analizando para programar. Lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda, porque generalmente el tema de las clases siempre es un mundo y es complicado de entenderlo desde el vamos. Yo, por ejemplo, cuando voy a trabajar con un programa que va a trabajar con datos de personas, entonces me conviene, en vez de estar trabajando una por una con las personas, con su nombre, apellido, DNI, peso, teléfono, email, etc., en vez de estar creando por cada una de esas personas un arreglo con todas esas informaciones, yo lo que hago es creo directamente una clase básica en donde cargo de manera abstracta todos esos datos, y cada vez que necesito cargar para una persona nueva toda su información, creo un objeto de esa clase, es decir, reservo en la memoria de la computadora el espacio suficiente listo para cargar toda esa información. Las clases no solamente generan objetos que se llaman instancias de esas clases, sino también, aparte de esos objetos de tener atributos, es decir, características, tienen métodos, es decir, funciones chiquitas que devuelven o no algún tipo de información referido a los datos que están dentro de cada uno de esos objetos. Recordemos, una clase es un conjunto y dentro de ese conjunto hay varios elementos que se llaman objetos. Cada uno de esos objetos tienen características, esas características se llaman atributos. Y tienen funcionalidades, esos elementos, objetos, tienen funcionalidades que es lo que se conoce como métodos. ¿Tá? Entonces, tengan en cuenta eso, que vamos a tratar de utilizar siempre la terminología técnica, pero siempre vamos a estar haciendo analogía con los conjuntos para que sea fácil de entender. Bien, quiero crear una clase persona. ¿Por qué quiero crear una clase persona? Porque seguramente voy a trabajar con datos de muchas personas, ¿no? Entonces, la forma de crear una clase en JavaScript es con la palabra reservada class y el nombre de la clase que quiero crear. Por ejemplo, persona. Abro llave y cierro llave. Allí tengo, ¿no es cierto?, ya de manera básica creado el conjunto de las personas que voy a trabajar, es decir, mi clase persona, hablando en programación orientada a objetos, ¿no? Y bien, como dijimos que adentro de la clase persona van a haber elementos que voy a tener que crear de manera abstracta, voy a tener que llamar o crear una función particular que tienen todas las clases, que se llama una función constructora. Esta función constructora es una función que tienen estos conjuntos particulares, que cuando yo los llamo para crear un elemento de ese conjunto, se activa esa función por defecto y reserva todo el espacio en memoria, hace todas las cosas de manera automática para que yo ya directamente pueda trabajar con ese elemento, con ese objeto. Esa función constructora en JavaScript se llama constructor, propiamente así como llama el nombre. Ese es el nombre de esa función. Entonces,
cada vez que yo voy a crear, ¿no es cierto?, un objeto, un elemento de una persona nueva, esta clase, ¿no es cierto?, va a activar su constructor. Y el constructor va a tener internamente que recibir, por ejemplo, el nombre de la persona, la edad, por darle algunos atributos, ¿no? Y el peso. Bien. Entonces, abro y cierro llaves como cualquier función. Entonces, creo una clase persona. Seguramente va a tener que tener su constructor, que va a recibir los atributos que va a tener cada uno de esos objetos que va a pertenecer a esa clase persona. Ahora bien, esto que le voy a mostrar aquí es cómo funciona el constructor. Internamente va a recibir un nombre. Entonces, la forma en la cual tiene JavaScript de asignar a un elemento, a una característica interna, a un atributo interno del objeto, es con el comando o la palabra reservada this. Entonces, yo digo que este nombre que yo estoy recibiendo va a ser igual a el que yo recibo como parámetro en la función constructora. Lo mismo va a pasar con la edad. Esta edad, this edad, va a ser igual a la edad que voy a recibir como parámetro en la función constructora. Y por último decimos que este peso es igual al peso que voy a recibir para construir el objeto como parámetro. Bien, con esto así, automáticamente, cuando yo llame a esta clase dentro de un programa de JavaScript, va a construir un objeto de tipo persona con un nombre, una edad y un peso de manera automática. Lo otro que podemos hacer es crear una función que tenga un método, hablando con propiedad, de la clase persona para que muestre todos estos atributos de una manera práctica, porque si no, no voy a saber qué cosa tiene adentro ese objeto. Esa función, en otros lenguajes se llama toString, acá simplemente le vamos a llamar, por ejemplo, imprimir. Entonces llamamos la función imprimir y abrimos y sellamos llave. ¿Y qué va a hacer esa función? Me va a mostrar toda esta información con la cual se construyó un objeto de tipo persona. Entonces decimos document.write y imprimimos allí el atributo nombre más el atributo edad más el atributo peso, ¿cierto? Y allí me estaría mostrando cada vez que yo llame este método de este objeto, me va a mostrar todos los datos internos que tiene ese objeto en sí. Bien, ya vamos a ver que esto va a quedar todo pegado, ¿no? Pero bueno, después lo acomodamos un poquito. Simplemente lo que tenemos aquí es una clase que se va a llamar persona, que es, como hablando mal y pronto, un conjunto, ¿no es cierto?, de personas. Esas personas van a tener un nombre, una edad y un peso. Internamente, cuando cree un objeto de programación, un objeto abstracto, ¿no es cierto?, de esta clase persona, tiene que construirse internamente el espacio de memoria donde se va a guardar ese nombre, esa edad y ese peso. Esa función que hace todo eso automático es esta, que se llama constructor. Todas las clases en JavaScript tienen este método particular. Y nosotros le agregamos como cosa nuestra una función extra que se llama imprimir, que lo que va a hacer es mostrarme los datos particulares que tiene interiormente ese objeto, que se llama imprimir. Me devuelve al invocar este método, imprimir, me va a mostrar toda esta información. ¿Está? Bien, bueno, allí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra clase persona, tenemos el método imprimir, y con esto ya tranquilamente podemos trabajar con objetos en JavaScript. Bueno, ya tenemos la clase persona con esos atributos y ese método. Ahora vamos aquí, borro todo esto, era simplemente allí está. No, vamos a hacer una cosa. Y acá dentro del body vamos a escribir el script. Nuevamente, este script va a tener un source que va a llamar, ¿no es cierto?, a código
.java. Bien, allí lo llamamos y está. Lo que voy a hacer es, para que no quede todo pegado, lo voy a hacer aquí con otro script, no hay problema. Voy a crear dentro de este otro script un nuevo objeto de tipo persona. Vamos a llamarle, por ejemplo, let persona 1 es igual a la palabra reservada new, que se utiliza para crear el objeto new. ¿Qué cosa? Persona. Y aquí entre paréntesis le paso el nombre, Juan, y la edad, 25, y el peso, qué sé yo, 72 puntos. Bien, allí creé el objeto de tipo persona, que se llama persona 1. Ahora quiero saber si esto funciona. Persona 1 punto imprimir. Es el método que me muestra, ¿no es cierto?, si esto está todo bien escrito. Corremos esto y vemos aquí, efectivamente, que me dice Juan 2572.3. ¿Por qué? Porque acá en la clase, cuando creamos, ¿no es cierto?, lo pusimos todo amontonado. Ponemos acá un espacio. Y allí va a quedar esto un poco más prolijo, ¿no? Vemos acá, Juan 22. Eso porque estoy mostrando este objeto, ¿no? Simplemente el objeto este que está acá. Podría crear otro objeto de tipo persona con otros datos y nuevamente, por ejemplo, let persona 2, otra persona, ¿no? Sería new persona. Y allí, por ejemplo, pongo María 30 y 60, vamos a ponerle. Podemos ver qué dato tiene persona 2. Punto imprimir. Y allí con eso me va a mostrar la información que tiene María. Allí está, ¿no? Esa sería la forma. Me queda todo pegado allí, pero bueno, podría ser un document.write. Y aquí le pongo un BR, ¿no es cierto? Entonces fíjense que allí ya no me quedaría pegado, me quedaría abajo el otro objeto que creé. Así como esto, puedo cansarme de escribir nuevos objetos, nuevas personas con las cuales yo estos datos después puedo trabajar de manera indistinta, y todos van a corresponder a ser un objeto de esa persona que creé aquí anteriormente. Bien. ¿Dudas, consultas, gente? Yo sé que esto no es fácil a veces de entenderlo de una, pero bueno, es la idea, ¿no es cierto?, que vayamos manejando este concepto, que al principio es complicado, pero vamos a hacer bastante ejercicio de esto y va a quedar más o menos de manera mecánica la manera de crear, ¿no? ¿Alguna pregunta o algo de esto? Si no, continuamos. Tendría que... ¿Cuál de los dos? Ahí están dando. No sé cuál de los dos... de las dos páginas tenía para mostrar, no me estaba funcionando, pero bueno, ahí quedó. Sí, ahí quedó. Bueno, vamos a continuar con esto. La idea es que tenía la clase persona. Vamos a hacer otro ejemplo de esto. Borro acá todo este script y demás. No es la idea, ¿no? Vamos a ver, lo único que voy a dejar es que el script que voy a utilizar es source, que es de esta misma página para que quede enlazada, pero en vez de crear la clase persona, por ejemplo, vamos a crear otra clase de ejemplo. Por ejemplo, la clase producto. Clase producto. Y esta clase, abrimos y cerramos llave. Esta clase, por ejemplo, va a tener un identificador, un ID, un nombre y un precio, ¿no es cierto?, por decir algunos elementos que puede tener esta clase, ¿no? Entonces, esta clase, por ejemplo, que es ID, va a tener su constructor, como siempre,
¿Y qué elementos va a tener este objeto de tipo producto? Va a tener un identificador, un ID, decirle algún nombre, un precio y una cantidad. Bien, eso es lo que va a tener. Y allí, bueno, esto siempre es como un mecánico. This.id va a ser igual al ID que va a recibir. This.nombre del producto va a ser igual al nombre que va a recibir. This.precio va a ser igual al precio que va a tener el producto. Y this.cantidad va a ser igual a la cantidad que va a tener el producto. Bueno, ahí tengo ya la parte básica de la clase producto, ¿no? Que va a tener como atributos un ID, un identificador, un nombre, un precio y una cantidad. Luego lo que puedo hacer es crear la clase, ¿no es cierto? Imprimir, vamos a llamarle de manera más técnica toString, que es el nombre técnico que suele tener. toString, ¿no es cierto? El nombre toString. Y es una función, nada más ni nada menos, que lo que hace es imprimirme todos los datos que tiene un objeto cualquiera de esta clase. Con un document, podemos hacerlo con un document o con un console log, cualquiera de los que le gusten. Entonces, document.write sería el más común de todos. Document.write. Cantidad, nombre más this punto precio más this punto, ¿qué me falta? Cantidad, ¿no? Ahí está. Lo que vamos a hacer, para que no nos pase como la vez pasada, le voy a agregar un espacio acá, espacio en blanco. Esto se lo voy a agregar para que quede estéticamente un poco mejor y es que se llega a funcionar, ¿no? Porque si no queda todo amontonado. Bueno, entonces allí tendría, ¿no es cierto?, la clase producto, que va a tener como datos, como atributos, un identificador, que suele ser el código del producto, ¿no? El nombre, el precio y la cantidad. Y luego con este método que yo le llamé toString, lo que voy a hacer es voy a ver toda la información que tenga cualquier objeto de esa clase. Bien, allí creé mi clase producto. Bueno, vamos hasta aquí. Y ahora vamos a utilizar esa clase. Vamos a crear algún objeto de esa clase con un script. Adentro de este script, ¿no es cierto? Este primer script es para enlazar el archivo externo, ¿no? Y en este segundo vamos a trabajar con los elementos que están aquí en esta clase. Entonces, acá creamos un producto 1 que va a ser un nuevo producto de la clase producto. Y tenemos que pasarle como parámetro, todos los datos que va a tener ese nuevo producto. Va a tener un identificador, creo que era el primer identificador, vamos a llamarle código 1, nombre, por ejemplo, harina. Después, ¿qué otro dato teníamos que tener? Identificador, nombre, precio y cantidad. Precio, vamos a ponerle 100. Cantidad, 1000 gramos. Vamos a poner acá, no sé cuánto está el kilo de harina, 80 pesos. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, un producto, nuevo producto que va a tener código 1, harina, 80, 100. Podemos ver otro de producto, vamos a llamarle producto 2. El producto 2 es un nuevo producto, vamos a darle otro código, por ejemplo, yerba, y un paquete de medio kilo, supongo que está 500 pesos.
Acá vamos a ponerle 500 gramos. Vamos a ser más generosos, vamos a poner un 480. Bueno, entonces ahí tenemos un nuevo producto y por último creamos uno más, no jodemos más, un producto 3. Ahí creé un producto código 3. Vamos a llamarle, por ejemplo, video. Y sale, por ejemplo, 170 pesos. Bueno, entonces ahí tengo 3 productos que son productos de clase producto propiamente dicho, ¿no? Ahora, una vez que estén creados, yo puedo ver. Vamos a hacer un salto de línea acá porque document.write para que no me quede pegado, ¿no? Por eso le hago un salto de línea acá. Y ahora, por ejemplo, puedo con el producto 1.toString llamando a este método, lo que voy a hacer es voy a ver toda la información que tiene ese producto. Si yo corro esto, a ver si se ve. Ahí se ve que tiene justamente como dato 1 harina esto, ¿no? Podría ver acá, por ejemplo, si cambio esto, vamos a hacer así para que se vean los dos. Si cambio acá, quiero revisar que tiene el producto 3. Está creado el producto 3. Le hago un toString y ahí automáticamente me va a mostrar lo que tiene el producto 3, ¿no? Ahí hago un salto de línea para que me quede abajo. Y de esa manera, ¿no es cierto?, yo puedo crear tantos productos como me haga falta y esos productos, de cierta manera, los puedo trabajar, ordenar, mostrar, etc., ¿no? Bien, ¿cómo se hace para guardar varios productos y crear varios productos a la vez? De hecho, ahora vamos a crear varios productos de manera manual, vamos a crearlos nosotros. Pero la idea es que justamente esa información venga desde, por ejemplo, una base de datos y nosotros después la tengamos que mostrar. Es decir, vamos a crear objetos de esa persona, de lo que sea, no hay información. Esto lo hacemos aquí simplemente a modo didáctico para aprender cómo se crean los productos, que son una clase, desde una API, desde una base de datos. Es decir, yo no voy a tener que crear esto a mano, esto simplemente lo hacemos a modo didáctico. Lo que sí voy a tener que hacer es, ¿no es cierto?, un new producto con la información que me llegue y ya automáticamente allí ya puedo trabajar ese objeto. Bien, ¿cómo creamos, ¿no es cierto?, varios productos a la vez? Una forma sencilla de crear varios objetos, varios elementos, ¿no es cierto?, es, y después manipularlos, sería trabajar con un arreglo. Un arreglo que sea de objetos. ¿Por qué un arreglo? Y porque un arreglo o un vector de objetos va a tener varios objetos de ese tipo. Si yo voy a trabajar con muchas personas, me conviene trabajar con un arreglo de personas. Entonces después, todas las personas que vayan descargándose, toda la información de todas las personas que se vayan descargando, se van a ir guardando en ese arreglo y a lo mejor después ese arreglo lo envío a la base de datos o viceversa. Viene varias información de varias personas, creo objetos de esas personas, las guardo en un arreglo y después tranquilamente manipulo el arreglo de manera tal que me convenga. Por ejemplo, los ordeno de menor a mayor, alfabéticamente, etc. Esa es la idea de trabajar con un arreglo, ¿no? Bien, veamos cómo podemos guardar en este caso varios productos, ya que estamos trabajando con la clase producto, en un mismo arreglo. Entonces creamos un arreglo, vamos a llamarle stock. Y está vacío inicialmente ese arreglo. No tiene nada.
Ahí adentro vamos a guardar muchos objetos de tipo producto que van a tener toda esa información que recién vimos. Bueno, entonces, ¿cómo creamos eso? Por ejemplo, supónganse que yo quiero guardar de manera indefinida varios elementos, varios productos. Bien, ¿cómo hago eso? Entonces, lo que voy a hacer es voy a crear un ciclo. Tengo primero que nada, desde el vamos, tengo que crear mi arreglo vacío, que es allí adentro donde voy a ir guardando los distintos productos. Segundo, lo que voy a hacer es voy a crear un ciclo repetitivo que me permita ir ingresando nuevos objetos adentro de ese arreglo. Entonces, para hacer eso, como yo no sé cuántas veces voy a guardar, voy a utilizar un ciclo repetitivo que dependa seguramente de una condición. Cuando se cumpla esa condición, va a dejar de repetir y va a dejar de guardar objetos. No puedo utilizar un for en este caso porque el for sí o sí cumple ciertas vueltas, da tantas vueltas ese ciclo, porque ya conozco la cantidad que voy a guardar. Pero acá, como no sé cuántos objetos voy a guardar, entonces me conviene trabajar, por ejemplo, con un while. Entonces podemos decir while, ¿no es cierto? Opción. Mientras la variable opción, o vamos a escribirla afuera para no que nos cause error, vamos a poner aquí la variable left opción sea igual a sí. Bien, entonces allí le damos como predeterminado el valor sí. Decimos que mientras opción sea diferente de no, mientras sea diferente de no, que haga, me cargue un objeto dentro de ese arreglo. Bueno, para cargar un objeto dentro de ese arreglo, primero que nada tengo que crear ese objeto. Para crear un objeto necesito saber el ID, el nombre, el precio y la cantidad. Entonces vamos a crear toda esa información básica aquí adentro. Entonces sería let ID va a ser igual a un valor que va a ingresar el usuario por teclado. Entonces sería parse int, ¿no es cierto? Y aquí decimos, ¿no es cierto? A través de un prompt, perdón. Ingrese el ID del producto. Allí el usuario ingresa el ID. Después, ¿qué hacemos? Tiene que ingresar, ¿qué cosa? El nombre del producto. Pero acá ya no va a ser un valor entero, así que let nombre sacamos el parse int porque no hace falta que sea un valor entero. Le decimos ingrese el nombre del producto. Bien, ¿qué otra cosa más vamos a necesitar que ingrese? A ver, el nombre, el precio. Entonces, acá creamos let precio, va a ser igual a un parse float, porque puede ser flotante, ¿no? Y hay un prompt que va a preguntar ingrese el precio del producto. Bien, así ya ingresamos el precio del producto y por último nos faltaría ingresar la cantidad. Eso sí podría ser un valor, ¿no es cierto?, entero, dependiendo del tipo de producto, por supuesto, pero podría ser un valor entero, cantidad, que ingrese la cantidad. Ahí está. Entonces, el usuario, mientras eso sea diferente que no, lo que le va a ir pidiendo es que ingrese
ingrese el ID del producto, el nombre, el precio y la cantidad. Bien, allí todo eso se va a ir guardando en estas variables auxiliares: ID, nombre, precio y cantidad. Lo que voy a hacer es, una vez que yo ya tenga toda esa información, voy a poder crear un objeto de tipo producto. Entonces digo ahí, let producto va a ser igual a un new producto, un nuevo objeto de la clase producto. Y que le tengo que pasar como parámetro, ¿qué cosa? El ID, el nombre, ¿qué más? El precio y la cantidad. Bien, allí creé un objeto del tipo producto. ¿Y ahora qué hago con este producto? Lo voy a guardar adentro del arreglo. Entonces digo stock, que es el arreglo, punto push, y le meto adentro, ¿qué cosa? El producto. Listo, se acabó. Entonces, cada vez que dé una vuelta a este ciclo while, va a ir pidiendo toda esta información, va a crear un nuevo producto y lo va a guardar adentro de ¿qué cosa? Del arreglo que se llama stock, que habíamos creado inicialmente, que está vacío. Bien, pero ahí no se acabó la cosa. Tenemos que volver a preguntarle al usuario si quiere o no guardar otro producto. Entonces, con un prompt, entonces, opción va a ser igual a ¿qué cosa? A prompt, y le decimos: ¿desea guardar otro producto? Bien, si responde que no, esto se va a romper, esta opción, y va a dejar de guardar productos adentro de este arreglo. Entonces, en primera instancia, lo que hicimos fue creamos una clase que se llama producto, que tiene todos estos atributos y que tiene un solo método, que es el método toString, que es mostrar toda esta información. Eso ya lo hicimos hace un rato. Ahora lo que hicimos es creamos un arreglo que se llama stock, que está vacío, y una variable auxiliar que se llama opción, que por defecto le pusimos sí. Con una condición repetitiva while, lo que hacemos es que mientras la opción sea diferente de no, voy a crear un objeto del tipo producto, cargando por teclado el ID, el nombre, el precio y la cantidad. Todo ese objeto, una vez que esté creado, lo voy a cargar adentro del arreglo llamado stock con el método push, ¿no? Luego pregunto nuevamente si el usuario quiere cargar otro producto. Si me dice que no, se va a romper esta condición y no va a cargar más nada. Si me dice que sí, va a volver a entrar en este ciclo y va a cargar otro objeto adentro del arreglo. Hasta ahí todo bien. Bueno, una vez que se rompió este ciclo de carga de objetos de tipo producto, lo que puedo hacer yo es, de cierta manera, recorrer este arreglo que se llama stock, y ver qué es lo que tiene adentro. Nosotros, de manera así brusca, lo que podemos hacer es, con un document.write, vamos a ver qué tiene el arreglo stock internamente. Vamos a ver qué es lo que nos va a mostrar. Vamos a ver que nos va a mostrar cualquier cosa, pero no importa. La idea es para que veamos que cuando terminamos de cargar, esto ya me va a mostrar con algo acá adentro, ¿no? Esa es la idea de todo. Bueno, hasta ahí tenemos este objeto. Vamos a Bueno, y ahí me pide, ingrese el ID del producto, por ejemplo, el 1. Ingrese el nombre del producto, harina. Ingrese el precio del producto, por ejemplo, 75. Ingrese la cantidad del producto, 3. ¿Desea guardar otro producto? No. Y allí, si nos fijamos, nos muestra qué cosa.
todo lo que tiene el arreglo. 1, harina, 73. Esto no es lo que tiene el arreglo, tiene un solo objeto y dentro de ese arreglo muestra el único objeto que es yo cargo, ¿cierto? Si corro nuevamente de esto, me va a pedir, vamos a cargar dos o tres objetos. Por ejemplo, el ID del producto, 1, nombre del producto, harina, precio, 65, cantidad del producto, 42, señor del producto, sí, ingrese la ID del producto, 2, nombre del producto, yerba, precio del producto 450, cantidad del producto 36, otro producto, sí, la ID del producto 3, nombre del producto, videos, ingresé el precio del producto 75, cantidad del producto 56 y ese otro producto no. Como vemos allí, me aparece, ¿no es cierto?, el primer producto, el segundo, que es con el ID, a partir del ID, pues está todo pegado, pero bueno. Después el ID del tercer producto, el nombre, el precio. Esto undefined lo que me muestra es, ¿no es cierto?, una reserva de memoria que tiene que ver con el toString. Recordemos que solamente estamos viendo aquí, a grosso modo, qué es lo que hay adentro del arreglo stock. Nosotros, de cierta manera, no se revisa lo que hay dentro de un arreglo de esta manera. Esto lo hicimos rápidamente para salir del paso, pero no es la idea, ¿no? Bueno, ¿cómo recorremos un arreglo que está cargado con objetos? Esto es un objeto del tipo producto. ¿Cómo recorremos un arreglo que esté cargado con objetos? Para recorrer un arreglo, recordemos que se utiliza el ciclo for. El while, por ejemplo, como vimos recién, se puede utilizar para cargarlo al arreglo. ¿Por qué? Porque es indefinido el ciclo while. Pero el for sí se puede utilizar para ver qué hay adentro de un arreglo, porque el for va a dar tantas vueltas como dimensión tenga ese arreglo. Porque si el arreglo ya está cargado, el ciclo for simplemente se fija cuántos elementos, cuántos objetos hay adentro del arreglo y recorre uno por uno las celdas de ese arreglo, mostrando que hay ahí adentro, ¿no? Entonces, creamos, ¿no es cierto?, un ciclo for con una variable i que valga 0 inicialmente, después i que sea menor a la longitud del arreglo, menor a stock, que es el arreglo, punto len, y a ver si me está escribiendo bien, length, length, bueno, creo que sí, ahí ya creo que ya lo corregí ayer, y más. Bueno, allí creé el ciclo for que va a dar tantas vueltas como el largo sea del arreglo. Si el largo del arreglo es 0 porque no tiene nada adentro, entonces no va a recorrer nada. Si el largo del arreglo es 3 porque tiene 3 objetos, va a dar 3 vueltas. ¿Y qué va a hacer? En cada vuelta podemos pedirle que me muestre, por ejemplo, lo que hay adentro de ese arreglo stock. Entonces decimos stock, que es el arreglo, guión, ¿cierto?, llave, y que me va a dar lo que está en la posición y de esa vuelta, punto toString. Bien, ¿por qué puntos toString? ¿De dónde salió el punto toString? Bien, cuando cargamos este arreglo que se llama stock, cada elemento que va a estar adentro de ese arreglo stock va a ser un objeto de tipo producto. Y recordemos que cada objeto del tipo producto tiene incluido por defecto este método. Entonces, cuando recorra la posición 0, por ejemplo, va a haber un objeto dentro de esa posición y ese objeto va a tener por defecto el método toString. ¿Y qué va a hacer el método toString? Me va a mostrar la información que hay allí adentro, ¿no? Lo que podemos hacer es, para que no imprima uno abajo del otro, con un document.write le mostramos un salto de línea al HTML para que no ponga todo pegado. Bueno, de esta manera voy a mostrar toda la información que haya allí adentro, ¿no?
que vamos a hacer es digo no acá, corro nuevamente. Ahora sí, la ID del producto, nombre, harina, precio del producto 47, cantidad del producto 23, producto sí, ID del producto 2, nombre del producto yerba y el precio del producto 56, cantidad del producto 75, cantidad del producto no. Y vemos allí, ahí estaría funcionando, ¿no? Entonces, con este ciclo for yo recorro finalmente todo lo que tenga ese arreglo. Como cargué solamente dos objetos de tipo producto, me muestra solamente estos dos objetos de carga. Bien, gente, consulta hasta aquí, dudas. Ya el viernes vamos a hacer ejercicios más tipo guía, ¿no? Ahora simplemente estamos presentando el tema porque es bastante pesadito. Bueno, no hay dudas. Hacemos lo siguiente. Van a crear ustedes un arreglo de tipo persona, ¿no es cierto? Un arreglo de tipo persona. Y al recorrer ese arreglo de tipo persona, me tiene que mostrar los datos de esa persona, ¿no? Teníamos la clase persona, yo la borré acá, pero bueno, habría que utilizar esa clase. Le doy unos minutitos para que lo puedan hacer y después vemos entre todos cómo queda. Bien, generalmente lo que necesitamos para iniciar con todo esto es tener la clase de tipo persona, ¿no? Que yo la tenía anteriormente, pero como la había borrado, ahora la volví a escribir. En este archivo auxiliar de JavaScript que tenemos exterior, podemos escribir todas las clases que nos hagan falta, ¿eh? Todas las clases que sean necesarias las podemos incluir aquí. Después, el sistema, cuando creamos nuestro HTML y llamemos al archivo exterior, podemos utilizar la que nos sirva. Por eso les digo que no es necesario que creemos todo el tiempo las mismas clases. Aquí ya la vamos a dejar escrita, va a quedar hecha la clase persona, que tiene como atributos nombre, edad y peso. Y después un toString simple que lo que va a hacer es, ¿no es cierto? Me va a mostrar esos datos, ¿no? Nombre, edad y peso. Todos separados los datitos que tenga este objeto, ¿no? Si quieren le pueden agregar aquí, ya que va a mostrar eso, un salto de línea, pero eso más que nada es parte ya de la presentación HTML. No es tan importante que lo hagan, digamos, en el objeto. No es prioridad aquí. Bueno, ¿cómo lo llevaríamos a esto, no es cierto? Para que se cargue a través, ¿no es cierto?, de un prompt, ¿no es cierto? Vayamos creando varios objetos. Es muy similar la historia. Lo que voy a hacer aquí es para que vean. Queda todo igual, queda enlazado el código exterior, ¿no es cierto? Y aquí creamos un script. Dentro del script lo que vamos a hacer es, voy a borrar esto. Dentro del script vamos a crear en primera instancia un arreglo que va a guardar todas las personas que vamos a ir ingresando, ¿no? Vamos a llamarle, por ejemplo, grupo igual a un arreglo vacío. Después podemos crear otra variable que se llama opción, que
esta variable va a tener por defecto, por ejemplo, sí. Nuevamente, para que después preguntemos si queremos guardar otra persona, ¿no?, dentro del grupo. Bueno, con un ciclo while vamos a preguntar que mientras opción sea diferente de no, mientras opción sea diferente de no, vamos a ir cargando personas adentro de este arreglo. Bien, para crear un objeto de tipo persona, lo que necesito saber es yo qué cosas son. El nombre, la edad y el peso, ¿no? Entonces creamos variables auxiliares, nombre igual a un valor que va a ingresar por teclado la persona. Nombre, ingrese el nombre. Después le decimos el nombre, la edad. Y acá sería un parse int, ¿no es cierto? Porque es un valor entero la edad. Entonces decimos ingrese la edad. Y por último, podemos decir que ingrese su nombre, edad y peso. Con un parse float, porque el peso podría ser flotante, ¿no? Bien, ingrese el peso. Bien, allí nosotros lo que hicimos fue con un ciclo while, mientras sea diferente de no la respuesta, va a dar vueltas de este ciclo while, va a ir capturando estos datos por teclado. Ahora, ¿qué hago con todos esos datos? Voy a crear un objeto auxiliar que se va a llamar persona y es un objeto de la clase persona, o sea, new persona mayúscula, y allí le paso esos parámetros: nombre, coma, edad y peso. Bien, allí creé el objeto. ¿Qué hago con ese objeto persona? Este que está aquí. Lo voy a meter adentro del arreglo que se llama group. Para eso hago grupo.push y le paso el objeto. Allí creé un objeto de tipo persona y con este método de nativo que tienen los arreglos, la clase arreglo, mete adentro el objeto de tipo persona. Todo bien. Finalmente, pregunto, ¿no es cierto? Pregunto al usuario si quiere guardar a otra persona. Entonces digo opción va a ser igual a prompt y va a ser prompt. Le voy a decir: ¿desea cargar otra persona? Pongo una pregunta. Y allí, ¿no es cierto?, ya tenemos, ¿no es cierto?, la opción. Si esto escribe un no, cuando sea aquí, va a preguntar si la opción es diferente. No, es no, listo, se rompe. Entonces allí ya quedaría cargado el arreglo. Ahora lo que podemos hacer es con un ciclo for, finalmente vamos a recorrer todo ese arreglo y lo vamos a imprimir los datos que cargamos. For let i igual a 0 y menor a el largo del arreglo grupo y más. Con eso recorro, ¿no es cierto?, todos los elementos que tenga ese arreglo que se llama grupo, que previamente se cargaron aquí con el while, ¿no es cierto? Acá lo que vamos a hacer es, vamos a ver que cada objeto que esté cargado dentro del arreglo llamado grupo va a tener, ¿qué cosa? Va a tener una posición i. Y allí le decimos toString. Es el método que muestra toda la información que tiene ese objeto. Ya que estamos con un document.write, podemos hacer un salto de línea para que no quede todo pegado, ¿cierto? Bien, allí recorremos cada objeto, vamos mostrándolo y allí estarían. Es muy parecido al anterior, nada más que lo que hicimos es
en vez de trabajar con la clase producto, que trabajamos con la clase persona. A ver, probamos a ver todo esto, a ver cómo queda. Ingrese el peso, a ver, cancelo todo acá. A ver. Ingrese el nombre. Por ejemplo, Juan. Ingrese la edad, 25. Ingrese el peso, 74. Ingrese otra persona, sí. Ingrese el nombre, María. Ingrese la edad, 23. Ingrese el peso, 89. Otra persona, sí. Ingrese el nombre, Diego. Ingrese la edad, 33. Ingrese el peso, 45 puntos. Otra persona, no. Y allí está, ¿no? Entonces vemos allí que me muestra el nombre, el peso, perdón, la edad y el peso. Nombre, edad y peso. Nombre, edad y peso. Efectivamente está funcionando, que me cargo dentro del arreglo muchos objetos de tipo persona, y por cada objeto que se cargó del tipo persona se creó este objeto, ¿no? Este que está aquí, que se cargaron y que se mostraron a través del toString. Ese arreglo lo recorrimos con un for, que sería la forma adecuada, ¿no es cierto?, de recorrer siempre un arreglo, y vamos mostrando por cada elemento que hay dentro de ese arreglo el objeto que hay allí adentro, ¿no? Gente, consultas. ¿Alguien lo hizo de otra manera? ¿Lo pudo hacer o lo hizo de otra manera? Si no, no hay problema. Profesor, en la parte del código, ¿le cambió algo? Porque a mí no me, en la parte de código, ¿El del código de JavaScript? sí, de JavaScript. No, no, tengo lo anterior, que esto no es obsoleto porque no lo uso. Creo una clase nueva acá abajo que se llama persona y tengo el constructor, nombre, edad y peso, y this. No sé si lo tenés todo igual a esto. Pues yo lo vine con lo anterior, dejé el código, yo tengo cantidad sumando acá, entonces ahora ahí tendría que ser. Sí, yo no lo borré nada, lo dejé. A ver ahora. No te hace falta borrar la clase anterior, si querés borrarla, pero no te hace falta, si la idea es que vos puedas guardar todas las clases que te hagan falta acá y después simplemente las llamas cuando las necesites.